E.T. el extraterrestre es la película más amada de Steven Spielberg y de la historia del cine. Una historia que sigue cautivando por su corazón y su sentido del entretenimiento. Una obra maestra que estuvo muy cerca de tener una continuación con un tono más lúgubre. Y hoy, en Películas Jamás Hechas, hablaremos justamente de eso, de la secuela de E.T. que Spielberg nunca logró filmar. Steven Spielberg siempre amó la ciencia ficción, más precisamente los films con extraterrestres y naves espaciales. Le encantaban las películas de invasiones marcianas, muy populares en los años 50, un fanatismo que lo inspiró a los 18 años para encarar su primer proyecto cinematográfico ambicioso, Firelight. Era una epopeya sobre alienígenas que abducen animales y personas con el fin de nutrir un zoológico espacial. Esta superproducción juvenil demandó un año de filmación y llegó a durar 140 minutos, por lo que fue su primer largometraje. Por desgracia, Spielberg perdió casi todos los rollos de la película cuando los llevó a un estudio de Los Ángeles que quebró a los pocos días. Pero Firelight se convirtió en el borrador de Close Encounters of the Third Kind. Estrenada en 1977, narra el encuentro de un grupo de humanos con seres de otro planeta. Aquí, el director desplegó su devoción por el género y demostró su habilidad para balancear secuencias impactantes y escenas intimistas. Close Encounters of the Third Kind fue un éxito comercial y artístico y posicionó a Spielberg como uno de los grandes nombres del cine. Tanto el director como Columbia Pictures, que había producido el film, deseaban hacer una continuación. Spielberg no estaba convencido de hacer una secuela, pero sí otra película de la misma temática. El proyecto se tituló Night Skies y se centraría en una familia de Kentucky que es acechada por 5 extraterrestres varados en nuestro planeta. A diferencia de las amables criaturas de Close Encounters, la mayoría de estos entes serían peligrosos, incluso mortales. Solo uno de ellos, conocido como Buddy, se hace amigo de los humanos, especialmente de un joven autista llamado Jaybird. El guión corrió por cuenta de John Sayles, mientras que los efectos especiales del maquillaje serían de Rick Baker. Para 1980, Night Skies parecía desarrollarse sin problemas, pero mientras que se filmaba Riders of the Lost Ark, Spielberg cambió de idea. La tierna relación entre Jaybird y Buddy lo había conmovido más que ninguna otra cosa, en buena parte porque le recordaba a sí mismo. Cuando era chico y los padres se divorciaron, inventó un amigo imaginario, un extraterrestre con el que solía jugar y hablar. Comprendió que prefería alejarse del enfoque más terrorífico para centrarse en un drama personal más acorde con su sentido del humanismo. Acudió a la guionista Melissa Madison, por entonces pareja de Harrison Ford, y pronto estuvo listo un guión titulado E.T. and Me, que luego fue modificado a E.T. the Extraterrestrial. Ahora los protagonistas eran un trío de hermanos, empezando por Elliot, que adopta a un extraterrestre perdido en la Tierra. El vínculo entre ambos se vuelve poderoso al punto de que uno puede sentir lo mismo que el otro, pero el entrañante ser desea volver con los suyos y Elliot y sus hermanos deben ayudarlo aún cuando son encontrados por científicos. En E.T., Spielberg reunió la aventura, el humor, el suspenso y sobre todo una historia de amistad. También brindó secuencias espectaculares y emotivas como Elliot y el extraterrestre volando en bicicleta y la despedida de ambos en el final. El especialista en efectos especiales Carlo Rambaldi creó un extraterrestre convincente mientras que el compositor John Williams realizó una de sus más memorables bandas sonoras. E.T. llegó a los cines de Norteamérica el 11 de junio de 1982. Con un presupuesto de $10 millones, una cantidad modesta para la época, recaudó más de 792 millones a nivel mundial. Fue la película más taquillera de ese año y durante años ostentó el récord de la película más taquillera de la historia. Perdió el trono en 1993 contra Jurassic Park, también dirigida por Spielberg. Además, E.T. fue nominada a 9 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. En paralelo, originó toneladas de merchandising y un malogrado videojuego de Atari, sin olvidar la infinidad de copias y parodias. Como sucede cuando una película se transforma en un fenómeno masivo, pronto surgieron planes para una segunda parte de E.T., una nueva iniciativa surgida en las oficinas de Universal que había producido el film. Spielberg recibió un llamado con la propuesta, aunque no estaba seguro. Sin embargo, se juntó con Madison y pensaron en ideas para una continuación. Las conversaciones se volvieron serias y el 17 de julio del 82, con E.T. llenando las salas, ambos completaron un tratamiento de 9 páginas con un título tentativo: E.T. 2, Nocturnal Fears. La historia empieza con una nave espacial que aterriza durante la noche en el mismo bosque que la película original. Los nuevos visitantes están liderados por Corel, un extraterrestre que había interceptado las señales emitidas por E.T. cuando quería comunicarse con su tripulación. También descubrimos que aquella criatura se llama Shrek, pero Corel no pretende socorrerlo, sino todo lo contrario. Él y su ejército son una variación albina y con terribles colmillos de la especie de Shrek.
Shrek. De hecho, ambas civilizaciones permanecen en guerra desde hace años. Corel y los suyos son salvajes, implacables y carnívoros, y lo demuestran cuando se alimentan sin culpa del ganado de los alrededores. Además, Corel tiene en la nave una especie de zoológico repleto de plantas y animales de otros planetas encerrados en jaulas de luz. Mientras ocurre esta silenciosa invasión, la vida sigue para Elliot y sus hermanos. Terminan el año escolar y el verano ofrece dispersión, pero todavía no logran superar la ausencia de E.T. Mary, la madre de los chicos, trata de acompañarlos al tiempo que inicia una relación sentimental con el Dr. Keyes, el científico que quería estudiar al bondadoso extraterrestre. Elliot extraña demasiado a E.T., por lo que trata de comunicarse con él mediante la radio instalada en el techo. De pronto, capta señales provenientes del bosque. Ilusionado, cree que su amigo espacial regresó, de modo que acude con sus hermanos y los amigos de la película previa. Pero al llegar a un claro, se topan con la nave de los invasores. En una especie de ventana aparece Corel, que se comunica con los chicos por telepatía. Les pregunta dónde está Shrek, y Elliot y sus amigos responden que ya ha sido rescatado. Corel no les cree y hace que su ejército, armado con dagas, secuestre a los chicos. Dentro de la nave son interrogados uno por uno. Elliot queda para el final. En ese momento, Corel descubre que hay una fuerte conexión entre el niño y Shrek. Elliot sufre por los métodos de tortura, por lo que pide ayuda a E.T. Sus gritos resuenan más allá de la nave y de la Tierra, hasta perderse en el espacio. En tanto, Mary y el Dr. Keyes llegan a la casa y se dan cuenta de que los niños no están. Pronto descubren el comunicador ubicado en el techo, donde se lee un mensaje. E.T. ayuda a Elliot pronto. En la nave, un exhausto Elliot es encerrado en una de las jaulas luminosas, donde ya se encuentran sus hermanos y sus amigos. Como ya no sirven para rastrear a Shrek, parecen tener un destino similar al de las otras bestias capturadas. Entonces, un zumbido sacude la nave y los soldados de Corel se quedan petrificados. Se abre una compuerta y entra E.T. alzando el índice brillante, el corazón latiendo fuerte. Logra desactivar los barrotes de las jaulas y libera a los chicos. Elliot y su gran amigo se dan un abrazo entre lágrimas. Los chicos escapan de la nave mientras E.T. reprograma los controles de navegación para que se dirija a un rincón lejano de la galaxia, llevando consigo a Corel y todo su ejército. Por supuesto, nuestro héroe logra bajarse antes. Una vez que los protagonistas están a salvo, aparecen Mary y Keyes. Enseguida también aterriza la nave nodriza de E.T., quien vuelve a partir mientras todos lloran de emoción. Y así termina nuestra historia. El tratamiento dejaba en claro que sería una película menos amable que la anterior. La violencia física y psicológica, las muertes de animales y la presencia de alienígenas malos le otorgaban buenas dosis de oscuridad en la línea de la olvidada Night Skies, un enfoque acorde con otras películas con visitantes nefastos, que habían empezado a estrenarse en aquel momento, como The Thing de John Carpenter. No obstante, conservaba una mirada optimista, ya que al final prevalecía la justicia. La posibilidad de contar con los protagonistas de la primera E.T. también eran garantía para el interés de los fanáticos. Pese a los detalles prometedores, Spielberg no estaba muy seguro. Finalmente no le tembló el pulso para decidir que E.T. 2, Nocturnal Fears, nunca sería llevada a cabo. Según sus palabras, no haría otra cosa que extirpar la original de su virginidad. En cambio, el director centró sus energías en una nueva entrega de Raiders of the Lost Ark. Así nació Indiana Jones and the Temple of Doom. En cuanto a E.T., Universal no inició ningún otro plan de secuela cinematográfica con otro equipo creativo. Sin embargo, la historia fue expandida en una novelización publicada en el mismo año del estreno del film, escrita por William Kotzwinkle. Aquí, el autor intenta explicar la naturaleza de los poderes del extraterrestre, a la vez que desarrolla otros aspectos del carácter de los personajes. Kotzwinkle tuvo una luz verde para expandir la mitología de E.T. en una secuela, E.T. The Book of the Green Planet. Publicada en 1985, muestra al querido alienígena volviendo a su planeta llamado Brodo Azogi, donde ya no se siente cómodo. Desde la distancia logra saber cómo va la vida de Elliot y al notar que está cambiando, decide regresar a la Tierra. Aunque siguió adelante con su exitosa carrera, Spielberg nunca se olvidó de E.T. El vuelo de Elliot y la criatura con la luna de fondo fue integrado al logo de Amblin Entertainment, la compañía productora del director. En 2002, con el motivo del 20 aniversario, estrenó una versión extendida con escenas eliminadas y retoques mediante la tecnología digital. 3 años después presentó un film con extraterrestres invasores gracias a su adaptación de La Guerra de los Mundos, protagonizada por Tom Cruise. Por su parte, y como para devolverle el guiño en la película del 82, George Lucas incluyó aliens de la especie de E.T. en una escena de Star Wars Episode 1 The Phantom Menace. El argumento de E.T. 2 Nocturnal Fears y su oscura premisa no dejó indiferentes a los fanáticos. Para empezar, Robert Blankenheim, un artista de efectos visuales que se especializó en crear falsos trailers. Así creó E.T. Extension de 2011, que narra una invasión a gran escala de criaturas al estilo de Corel. La única esperanza son Elliot, sus hermanos y, por supuesto, E.T. Para concretar este delirio, Blankenheim mezcló extraterrestres animados digitalmente
y fragmentos de otras películas. Pero la que podría considerarse una secuela de E.T. fue E.T. A Holiday Reunion, un corto publicitario para Xfinity, una subsidiaria de la compañía de telecomunicaciones Comcast. En esta oportunidad, el extraterrestre llega a la casa de un Elliot adulto, interpretado de nuevo por Henry Thomas, que está casado y tiene 2 hijos. Todos disfrutan jugando y viendo películas y nos enteramos que el amigo espacial tiene su propia familia. Como en la película, hay vuelos en bicicleta y una despedida emotiva. Estrenado en 2019, E.T. A Holiday Reunion fue dirigido por Lance Ackord y contó con la bendición de Spielberg. E.T. consolidó a Steven Spielberg como el rey Midas del cine. Pudo dar pie a una segunda parte con una impronta distinta hasta que el director vetó el proyecto. Sin embargo, aquel tratamiento adquirió un interés genuino y todavía nos seguimos preguntando cómo hubiera continuado en un largometraje aquella historia de amistad más allá de las estrellas. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zep Films para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.